Saludamos también a los que nos miran hoy y nos mirarán en los postreros días sobre el tema. Hablamos entonces en el tema anterior que todos necesitamos ser pastoreados porque Dios estableció un redil temporal que es la iglesia. Es un redil temporal donde las ovejas de Dios que le pertenecen a Dios serán guiadas, serán cuidadas, serán sanadas, serán restauradas para encontrarse con Él y pasar de este redil al redil eterno, a estar con Él eternamente. Usted es alguien muy valioso porque usted es una oveja de Dios. Y un pastor tiene que tener conciencia de que le cuida las ovejas al patrón, le cuida las ovejas al dueño, y el dueño es Dios. Amén. Por eso el ministerio pastoral es algo serio, algo delicado, que tiene que llevar como un requisito fidelidad, integridad, testimonio. Y sobre todo ciencia, inteligencia, sabiduría. El Señor dice, les daré pastores que los apacienten con ciencia, con inteligencia, con sabiduría. Les hablé también que el ministerio pastoral es el único trabajo en el que usted se involucra espiritualmente con la gente. Les conté que yo fui funcionario público y tenía muchos departamentos y gente a cargo, pero era una relación laboral. Pero la relación pastoral, cuando usted entra en pacto pastoral, la relación va mucho más allá de algo natural. Uno se involucra y toma la carga de esa persona. Por eso yo debo entender también lo que me toca como oveja. Lo que me toca como oveja. Yo tengo un pequeño hato de ovejas. Y hay ovejas que se dejan pastorear, otras ni a palos. Están en el redil. A todas les gusta el redil, porque apenas llueve, salen corriendo y todas se meten al redil. Todas se sienten protegidas en el redil. Todas comen en el redil, pero no todas tienen pastor en el redil. Se puede ser una oveja de Dios. Yo conozco personas que tienen 20 años, son ovejas de Dios. Están en el redil, pero todavía son ovejas sin pastor. Todavía no han tenido la revelación de lo que es ser pastoreado. No han tenido la revelación de la necesidad de ser pastoreado. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, dice que el Señor le ordenó a Moisés ungir a Josué para que los guiara en el camino, para que no anduvieran como ovejas que no tienen pastor. Por eso yo tengo que entender que como pastor tengo que ejercer una labor de guianza, de dirección, de protección. Y tengo que asegurarme que el redil donde Dios trae ovejas, donde Él es el que las añade, donde Él es el que las trae, el redil tiene que ser saludable, tiene que ser ordenado, tiene que ser limpio. Porque no hay cosa más terrible que estar en un lugar desordenado, en un lugar enfermo donde todo el mundo está peleado. Las ovejas de Dios necesitan un redil que les provea seguridad, que les provea esperanza, pero sobre todo que las alimente con el alimento correcto. Yo les conté el miércoles que con solo cambiarle de dieta las ovejas se me murieron un montón. Bueno, maté un montón. Porque me puse a echarles vástago. Y ellas, usted les echa vástago, no deben comerlo, pero les eché un poco de alimento y se lo comen. Hay ovejas que se comen lo que sea. Hay ovejas que le dicen amén a lo que sea. Y después les da una indigestión espiritual, hermano.
porque se comen lo que sea. Entonces tratamos de provocar, porque viene membresía pronto, la necesidad de que se me revele lo que es ser pastoreado. Y también el estándar que Dios pide en este tiempo para ser un ministro, una ministra del Señor. El estándar es muy alto, hermano. Cuando usted tiene una cerca, y esa cerca es de 10 hilos de alambre, por esa cerca es muy difícil que pase cualquier animalito del corral. Un ternero, una ternera, una vaca, un caballo o un potro no va a pasar por esa cerca de 10 hilos de alambre. Pero si usted comienza de abajo para arriba a quitarle hilos de alambre a la cerca, ¿qué comienza a suceder? Cuando se empieza a subir, hermano y hermana, cuando se empieza a quitar los principios, es como quitarle hilos de alambre a la cerca, de repente todo se mete por debajo. Todo se mete por debajo. Y pudo haber sido una cerca de 10 hilos de alambre, pero cuando queda con uno, hasta las vacas pasan por debajo. Todo se cola. Tenemos que tener ese cuidado de mantener el redil bien cercado. Aún la Biblia dice que cuando el pueblo se portó mal, el castigo que Dios le dio fue que aportilló los vallados. O sea, hizo un hueco en el vallado. Era un plantío de una planta llena de espinas que no dejaba pasar nada, como una amapola, pero llena de espinas, no dejaba pasar nada. Pero la Biblia dice que Dios aportilló los vallados para que los depredadores entraran. Uno como pastor tiene que tener cuidado de no permitir que el vallado sea aportillado, de no darle el púlpito a cualquiera, porque puede provocar un gran daño en la vida espiritual de las ovejas. Hay ovejas de Dios en el redil natural, que es la iglesia, pero siguen siendo ovejas sin pastor. Nuestro mayor deseo es tener el privilegio. Nuestro mayor deseo es que Dios, el Padre, el dueño de todo, nos dé el privilegio y nos permita pastorear algunas de sus ovejas. Ese sería el mayor privilegio que pueda tener uno como pastor. Que Dios le permita el gozo, el privilegio de concederle el pastorear su rebaño. Porque el rebaño es de Dios. Lamentablemente hoy en día hay personas que se hacen como dueños de las ovejas. Y tienen hasta que pedir permiso para todo. Y los someten bajo un yugo ya de esclavitud. Y a eso se le llama una teología dominionista. Y eso no puede ser. Esto no le va a agradar a algunas personas que lo escuchen. Pero eso está mal. Hay personas que se han endiosado de la iglesia y se presentan como figuras todopoderosas, donde todo el culto se gira alrededor de ese líder y no alrededor de Cristo. El trabajo de un pastor es acercarlo a usted a Cristo. Es que usted esté más cerca de Dios cada día. Bendito sea el Señor. Pero hoy tocaremos el segundo tema de esto que va más allá. Va mucho más allá. Teológicamente es más fuerte. Es más fuerte porque hoy hay una tendencia y una tergiversación de lo que es la paternidad espiritual. Y eso tenemos que aclararlo. Eso tenemos que decirlo. Y la oveja de Dios, del redil de Dios, tiene que saber que necesita pastor, pero resulta que el tener pastor es un asunto de revelación personal. De revelación personal. Y ahora,
El aceptar la paternidad de Dios en mi vida es un asunto de mayor revelación todavía. Vamos a ver la importancia de la paternidad. Leemos Génesis 7, 11, 13. Todos conocemos la historia de Noé, un gran padre de familia. Dios determinó un juicio contra la corrupta humanidad. Entonces, todos sabemos que Noé duró 120 años construyendo un arca para salvar su familia. Eso hace un padre. Construye un arca para salvar su familia. Noé duró 120 años aproximadamente. Y Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y Génesis 7:13 termina el relato diciendo del 11 al 13, perdón. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Noé como padre salvó su familia. Los coreanos tienen un lema, los coreanos cristianos tienen un lema. La escuela para padres coreana, que es mundialmente famosa y enorme, es un mega ministerio mundial. Ellos nos enseñaron en una encerrona, en un retiro de 8 días que estuvimos con ellos, un lema y lo gritábamos todos los días: si vive el padre, vive la familia. Si vive el padre, vive la familia. Y terminamos con una camisa rayada con un prendedor. Pero para ponernos esa camisa hicimos un voto a Dios de ser verdaderos padres de familia. Y los que teníamos un llamado a la paternidad, hicimos un voto de ser verdaderos padres espirituales, en minúscula, cuidado, de los rebaños que Dios nos pusiera a cargo. Fue un reto muy grande, porque nos enseñaron durante muchos días las responsabilidades de ser un padre de familia. De hecho, terminamos el evento con nuestra familia y fue nuestra esposa y nuestros hijos y les lavamos los pies a ellos en señal de humildad y de compromiso a ser verdaderos padres de familia. Muchos de ustedes vienen de hogares disfuncionales. Muchos de ustedes no crecieron con el padre. Algunos ni conocieron padre. No tuvieron la dicha de tener una familia. Por eso se les hace tan difícil la paternidad de Dios en sus vidas. Por eso yo debo entender, y usted ahora en un momento va a conectar lo que es ser oveja y lo que es ser hijo de Dios. Porque primero soy hijo de Dios para convertirme en oveja del redil de Dios. ¿Qué clase de padre soy para mis hijos? Yo decía hoy en la mañana que cuando yo enseño esto y tengo a mis hijos al frente, ellos me están checando. Y yo le he dicho y le dije a la iglesia, si quieren saber qué clase de papá soy, pregúntele a mi hija, que no va a tapar nada. Hillary no tapa nada. Randall tal vez sí, pero Hillary no. Y tenemos que predicar delante de nuestra esposa y delante de nuestros hijos
y ser auténticos. Y ellos saben verdaderamente qué clase de padre es uno. De lo contrario, estaría siendo uno un hipócrita. ¿Qué clase de padre soy? ¿Qué clase de padre tuve? Bendito sea el Señor. Hermano y hermana, si queremos crecer, necesitamos transmitir este mensaje de la importancia de la revelación de la paternidad de Dios a nuestra vida. Yo no sé cuál sea tu situación. Lo que sí sé es que Dios quiere restituir nuestra paternidad, que usted lo acepte a Él como Padre y que usted crea en Él como Padre, no como un extraño. Porque cuando usted le pide a Dios como Padre, usted será atendido como hijo. Pero cuando usted le pide a Dios como extraño, será atendido como extraño. Es la única oración que yo tengo que hacer como extraño delante de Dios es cuando no lo conozco, cuando nunca he sido cristiano, pero el Espíritu me convence de pecado. Y como el Espíritu me convence de pecado, yo vengo delante del Padre y le digo: Señor, reconozco que usted es Dios, reconozco que he pecado, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, le entrego mi vida a Él. Esa oración la hago sintiéndome el más miserable y pecador del mundo, porque vengo avergonzado, vengo lleno de pecado. Pero cuando yo he hecho la oración y yo tengo la convicción de que Él me perdonó, ya nunca más tengo que presentarme delante de Él como un miserable. Ahora me presento delante de Él y le digo: Padre, vengo como tu hijo. Ya no vengo como un pordiosero. Ya no vengo a pedir limosna. Ya no vengo a pedir que me tenga de mí misericordia. Ahora vengo como hijo de Dios. No puede ser que la gente cristiana siga viviendo de misericordia, porque Dios es Dios de gracia y Dios de favor. Y la misericordia es aplicada para aquel que no conoce a Dios, para que pueda entrar en la gracia. Pero una vez que usted entró en la gracia, ya usted deja de vivir de misericordia y ahora vive en el favor de Dios. Ahora usted entra como hijo de Dios, no como desconocido. Pero venimos a la realidad de familias deshechas. Y hay gente que necesita aún perdonar a su padre terrenal para recibir la cobertura del Padre Celestial. Diga conmigo: cobertura del Padre Celestial. ¿De quién recibe un cristiano la cobertura? Cuando usted dice: yo estoy bajo la cobertura de fulano, yo estoy bajo la cobertura del Padre Celestial. Él es nuestra cobertura. Dios Padre cubre con sus alas. Y Dios Padre es el único que puede enviar a sus ángeles a ayudarle a usted. Él es el que le da a usted la cobertura espiritual. El Padre espiritual, el pastor asignado aquí en la tierra, hermano, es un guía, es un consejero, es un exhortador, es el que te cuida, el que te da formación, dirección. Pero tu cobertura espiritual viene del trono de la gracia. ¿Alguien me está entendiendo? Es que hay gente que dice que yo soy cobertura, yo soy cobertura, yo soy cobertura. Entonces dígale: si usted es cobertura, usted me puede mandar un par de ángeles que me ayuden. No. El único que puede enviar ángeles es el Padre. Padre, soy tu hijo. Estoy a la sombra de tus alas. Estoy bajo el abrigo de tus alas.
Me doy a entender. Todos como ovejas necesitamos pastor. Y la labor del pastor es guianza, dirección, formación, hasta que todos lleguemos, dice la palabra, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud. Pero no podemos tomar como pastores el lugar que le pertenece a Dios. La cobertura la da Dios. La dirección la dan los pastores. La corrección la dan los pastores. El consejo, la guianza, la formación la dan los pastores, que llegan a ser para nosotros padres espirituales que nos guían aquí en la tierra. Pero la cobertura te la da Dios, si eres hijo de Él, si eres oveja de Él. Hay lamentablemente, mucha tergiversación. Mucha tergiversación. Y para darle un hombre cobertura espiritual a una persona, entonces tendría que el Salmo 91, enséñeme sus alas. No se puede, hermano. No se puede. Por eso la gente ha puesto la mirada en hombres y no en Dios. Y por eso cuando el hombre lo defrauda, queda totalmente defraudado. Pero si la persona sabe que la cobertura viene del Padre de las luces, que está a la sombra del Altísimo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Dios el Padre tiene ovejas. Diga conmigo, ovejas. Dios el Padre prepara un redil natural, un redil pasajero, que es la iglesia. Él añade a la iglesia sus ovejas y Él establece pastores para que cuiden ese redil, para preparar esas ovejas para pasar del rebaño natural, del rebaño físico, al rebaño celestial, que será la nueva Jerusalén, donde estará todo el redil de Dios, donde estará el rebaño de Dios. Pero tiene que saber algo: se puede ser oveja de Dios sin tener pastor. Y eso es grave. Porque Dios no lo quiere así. Cuando Dios nos añade a un redil, nos añade a un rebaño, es para que permitamos ser pastoreados. Para que permitamos ser cuidados, dirigidos, formados, exhortados, alimentados. Por eso el tema de la paternidad espiritual es tan crucial en este tiempo, en un precioso tiempo que estamos viviendo de avivamiento y de crecimiento de la iglesia. El Padre quiere que seamos verdaderos hijos en la fe. Que podamos decir como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Mire qué lindo, 1 Timoteo 1:12. Qué lindo que yo pueda ver al pastor. Y qué honra para el pastor es que lo vean como padre espiritual en minúscula, como guía, como orientador. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo. Diga conmigo, verdadero hijo en la fe. Ahí está la clave. Un pastor tiene hijos en la fe. Se convierte en padre espiritual de hijos en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Damos gloria a Dios. Entonces, ¿qué es la paternidad espiritual? Para entender la paternidad espiritual, tenemos que entenderla como hijos, como ovejas. San Juan 1:11-13, usted se lo sabe. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron.
mas a todos los que le recibieron les dio potestad, o sea, algo jurídico, derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Cuando hubo arrepentimiento de nuestros pecados, sucede algo maravilloso. Recibimos como regalo la potestad de ser hijos por adopción. Somos adoptados hijos de Dios. Y por eso en la Biblia hay dos comparaciones para los cristianos: hijos y ovejas. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que saber conectar esas dos comparaciones. La oveja necesita un redil. La oveja necesita pastor para que la guíe, para que no ande como oveja sin pastor. El pastor tiene que saber que le cuida las ovejas del Padre. Recapitulemos esto y ayúdenme a repetirlo. Diga fuerte conmigo: Dios tiene ovejas. Ovejas de su redil. Dios tiene un redil. Y tiene pastores que cuidan el redil. ¿Pero de quién son las ovejas? Son de Dios. No son del hombre. El hombre no se puede enseñorear de las ovejas, porque las ovejas son de él. El pastor es guía, no es amigo, porque el amigo es un alcahuete. El amigo te tapa cosas, pero el pastor te va a decir y te va a dar dirección, te va a orientar, te va a aconsejar, te va a exhortar. Y si no ocupas orientación, no ocupas dirección, no, por lo menos te va a alimentar. Porque yo tengo ovejas allá que no ocupan ni que las inyecte de nada. Esas solo comen y comen y comen y siempre se mantienen súper bien, pero otras necesitan vitaminas, desparasitante y más. Somos ovejas del redil de Dios. Ahora bien, entendamos que Dios nos compara en la Biblia con ovejas y también nos lleva a que entendamos que somos hijos. Dos comparaciones: ovejas e hijos. Y en las dos, como hijos, necesitamos un padre. Por eso Él nos da derecho legal de ser llamados hijos de Dios, para que ahora no oremos como extraños. Ahora podemos decir Abba Padre, que significa Padre mío. Y ahora, como hijos de Dios, que tenemos un Padre eterno, nosotros somos guiados por padres espirituales. Aún le quiero decir algo. La iglesia puede tener muchos servidores. Las iglesias pueden tener muchos líderes. Pueden tener muchas esposas de pastores. Pueden tener pastoras ordenadas, llamadas, aún trabajando en la iglesia. Pero la iglesia necesita un padre espiritual. La iglesia necesita un pastor que dirija el barco. Un pastor que corrija, que oriente, que alimente. La gente en la medida que va creciendo en Dios y como oveja se deja pastorear y como hijo se enamora y conoce cada vez más al Padre, no tiene problema en aceptar Padre espiritual. No tiene problema. Porque he entendido cómo funciona el plan de Dios, cómo funciona la iglesia. Y por otro lado, el pastor que sabe que tiene un rebaño, sabe que el rebaño no es de él y lo cuida. Y ese pastor, por otro lado, que ya las ovejas han entendido que son hijos e hijas de Dios, sabe que debe actuar como padre, debe actuar con mucha sabiduría, con ciencia, con inteligencia, debe actuar con consejo, debe tener un estándar muy alto, debe saber que no es de él el rebaño y no son de él las ovejas. Y tiene que saber que si lo ven como padre es un compromiso tan grande porque hay que ser ejemplo de ellos.
Hay que ser responsables de ellos. Y le voy a decir algo. La relación de la paternidad de Dios y la relación de la paternidad espiritual está por encima de la paternidad natural. Tu padre biológico llegará y será tu padre biológico hasta el día que muera. Pero tu Padre Celestial será tu Padre toda la eternidad. Nuestra familia natural durará hasta el día que se vaya quedando atrás. Pero la familia de la iglesia será eterna. Habrá miembros de tu familia que usted nunca más los volverá a ver en la eternidad, porque nunca aceptaron al Señor. Pero habrá miembros de tu familia espiritual que los vas a seguir viendo en toda la eternidad. ¿Cuántos van a estar en la eternidad con Dios? Váyase acostumbrando a vernos, porque allá nos vemos para toda la eternidad. Porque nosotros no podemos rechazar lo que Dios ha escogido. Dios es Padre de todos. Mire qué lindo, Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Alguien tiene el espíritu de adopción? Podemos decir, Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces ya yo puedo venir y decirle, Padre, me tiras de andar, pero soy tu hijo, compadécete de mí. ¿Te acuerdas la parábola del hijo pródigo? Él lo dijo en la casa de aquel señor, él dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Allá afuera hay un montón de hijos que están alejados del padre, pero siguen siendo hijos. Son pródigos, pero siguen siendo hijos. Y la iglesia tiene que estar preparada para recibir a los pródigos que van a venir. Queremos que Casa Manantial Costa Rica, sede Pocora, sea una iglesia que esté preparada para recibir a todos los pródigos hijos de Dios que van a venir. No rechazarlos, sino recibirlos. Queremos tener el honor de que las ovejas que el Padre añade a este redil decidan tener pastor para poder estar, pero también vamos a respetar, porque el redil es abierto. La gente puede estar en el redil sin tener pastor. Ellos verán. Tenemos que respetar también eso. Tenemos que respetarlo. Porque la Biblia dice aún que el uno será tomado, el otro será dejado. Tenemos que saber eso. Abba Padre, el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es maravilloso. Eso es demasiado maravilloso. Somos hijos de Dios. Luego continuamos con la otra parte. Póngase de pie, por favor.